He tenido la oportunidad de probar una bicicleta eléctrica muy peculiar que se puede convertir en una moto, como veremos más adelante. Estamos de alguna forma ante un monstruo que me llegó en esta enorme y pesada caja. Hablamos de que es una bici que viene preensamblada al 90%, es decir, que se monta la rueda delantera, el manillar, los pedales y más o menos la tenemos lista. Al tener la bici completa vemos que cuenta con unas ruedas de 26 pulgadas con neumáticos súper anchos, parecen los de una moto literalmente. También vemos como tenemos un cuadro escalonado con suspensión neumática trasera y una suspensión en la horquilla de la rueda delantera. Es decir, una bici que llama bastante la atención en su conjunto, principalmente por sus dimensiones y quizás también por su precio, ya que si sois de Europa hablamos de que cuesta unos 2.800 euros o unos 2.800 dólares en países como Estados Unidos. Esto significa que estamos ante un precio similar al de pequeñas motos tradicionales de gasolina de unos 125 centímetros cúbicos. Eso sí, con la bicicleta que a mí me ha llegado hay una diferencia importante. Actualmente no necesitamos de un seguro para circular con ella. No tenemos que pasar la famosa ITV, la inspección técnica de vehículos que tenemos aquí en España. No hay que pagar impuesto de circulación y no es necesario repostar combustible. Todo esto es así porque la bici, cuando la compramos, podemos seleccionar para que la marca nos la mande totalmente adaptada a la legislación vigente que tenemos en España y en la mayoría de países europeos. Fijaos como en la opción que he seleccionado nos indican que tendremos 250 vatios y 25 km por hora. Y diréis, ¿qué demonios significa esto, Alejandro? Pues que el motor eléctrico que está en la rueda trasera nos vendrá limitado a 250 vatios de potencia y que además dicho motor solo funcionará hasta los 25 km por hora mientras demos pedal. De esta forma, será considerado una bici y no tendremos problemas con la autoridad. Pero tened en cuenta que os he dicho mientras demos pedal, ya que es una asistencia, no tendremos instalado un acelerador como en una moto. Eso tampoco está permitido en una bicicleta aquí en España. Aún así, tenemos un pantallón de 3,7 pulgadas en el manillar donde veremos datos como los kilómetros recorridos, la velocidad actual y el nivel de asistencia del motor con 5 niveles. Estos se regulan con los botones que están a la izquierda y os marco. A mayor nivel, hasta más kilómetros por hora nos empuja el motor y por lo tanto menos nos cuesta pedalear, pero siempre hasta los 25 kilómetros por hora. En caso de superar esa cifra, el motor se desconecta y seremos solo nosotros los que movamos la bicicleta. Yo os aseguro que mover esta bici sin la ayuda del motor puede ser duro o muy duro, porque pesa unos 40 kilos y no tenemos tampoco una gran combinación de piñones, concretamente 9 y un plato. Eso sí, la batería que tiene incrustada en el cuadro debería darnos suficiente autonomía para la mayoría de nuestras salidas, ya que dependiendo de nuestro peso, la inclinación del terreno, la temperatura, etcétera, puede ofrecernos entre 60 y 90 kilómetros con una carga. Además, dicha batería se puede extraer para reemplazarla cuando se degrade con el uso. Para poderla retirar, tenemos que hacer uso de una llave que se nos incluye en la caja. Así, evitaremos que nos la roben fácilmente cuando la dejemos aparcada la bicicleta. La batería la verdad es que pesa mucho porque sus pilas de litio internas del eje pueden dar hasta 52 voltios y 20 amperios hora. En cambio, donde no es muy rápida es en la recarga, ya que con el cargador que nos incluye el fabricante necesitamos entre 6 y 7 horas para poner la batería a su máximo, aunque lo ideal, como ocurre en los coches eléctricos, es mantener la batería en la medida de lo posible entre el 20 y el 80%, es decir, que no la dejemos descargarse al mínimo y tampoco la carguemos al 100%. Así, probablemente nos dure bien las 800 cargas que afirma la marca que soporta. Pensad que si dura 800 ciclos y con cada uno de ellos hacemos unos 50 kilómetros, alcanzaríamos los 40.000 kilómetros antes de que tuviésemos que comprar una nueva batería, lo que significa que muy probablemente se nos rompa antes algún otro componente de la bici, porque 40.000 kilómetros es una barbaridad. Sin embargo, uno de esos componentes no debería ser el motor eléctrico que está en la rueda de atrás y que es de una marca asiática llamada Bafang, que según su propia web oficial lleva desde 2003 creando sus productos. Dicho motor en condiciones normales no debería darnos problemas. Además, debemos saber que la marca monta el mismo motor para la versión europea que yo tengo y la versión de Estados Unidos. Es decir, que aunque os haya dicho que mi bici tiene 250 vatios de potencia nominal, en realidad esto es así porque la marca lo limita para que cumpla con la normativa europea. Y aún con la limitación, me ha parecido que la bici ayuda mucho con la pedalada. Pensad que la bici tiene un sensor que detecta inmediatamente cuando comenzamos a pedalear y así nos entrega rápidamente energía para que no nos cansemos y podamos mover la enorme bicicleta.
Ese impulso inicial, según la marca, puede alcanzar los 80 Nm, que es una cifra bastante considerable y que se recomienda para entornos de montaña y con cuestas pronunciadas. Aunque os tengo que contar un secreto, esta bici, que ahora mismo es totalmente legal aquí en España, se puede deslimitar para conseguir toda su potencia y para convertirla en una moto. Y diréis, ¿cómo, Alejandro? Pues fijaos que en la zona del pedalier hay una serie de tornillos que nos dejan retirar una tapa que da acceso a la controladora y a un montonazo de cables. Uno de esos cables es de color rojo y si lo desconectamos elimina el límite del motor y sube la potencia hasta los 750 vatios nominales. Además de esto, el fabricante en la caja cuando nos llega la bici nos incluye un acelerador que podemos instalar en el manillar. De hecho, nos viene preparado un cable para que conectemos directamente dicho acelerador y que funcione como una moto. Si hacemos esto, obviamente, pues podemos decir que tenemos una especie de moto eléctrica. Pero ojo, circular así con la bici en España por la vía pública sin matrícula, sin seguro o sin homologación no es legal. Así que yo siempre la he utilizado en modo limitado y de forma legal. Eso sí, os tengo que confesar que este dispositivo, a pesar de resistir a usuarios de hasta 150 kilos de peso, no lo recomendaría si mides más de 1,90 m. Yo tengo esa estatura y me parece que la pierna ya se me queda justo en el límite para que vaya demasiado doblada. Si midiese 5 o 6 centímetros más, consideraría que me quedaría pequeña. En lo que se refiere a usabilidad, para mí es la bici eléctrica más cómoda que he probado hasta la fecha, ya que la doble suspensión y los grandes neumáticos hacen que absorba una barbaridad las imperfecciones del terreno. La suspensión trasera de aire ayuda mucho y la delantera también, incluso esta la podemos regular. Además, cuando damos pedal, el sensor que incorpora la bici detecta cuánta fuerza estamos haciendo y así ajusta la potencia del motor en tiempo real para que se adapte. No es siempre igual la salida del motor como ocurre en otras bicis que he probado. Eso sí, cuando digo que es la más cómoda me refiero montado en ella, porque esta no es una bici urbanita. Digamos que no está diseñada para irte a dar paseos por el carril bici o ir a trabajar todas las mañanas por mitad de tu ciudad. Es un auténtico monstruo que como tengas que levantar para subir un par de escaleras o meterla en un ascensor vas a sudar y te va a resultar casi imposible. De hecho, estos días también he pensado meterla en el coche para llevarla a alguna ruta complicada, pero es demasiado grande para introducirla en un coche digamos que convencional. Por lo tanto, os puedo confirmar que es una bici con cuadro de aluminio muy poco transportable. Otra cosa que no se nos debe olvidar es que este tipo de bicicletas eléctricas se suelen adquirir por internet y como os dije llegan preensambladas casi al completo, aunque preensambladas no significa ajustadas. Por ejemplo, en el tema de los frenos casi siempre suelo tener que estar durante un buen rato ajustándolos manualmente para que queden finos. En este caso los frenos hidráulicos rozaban un poco con el disco al colocar la rueda delantera y tuve que toquetear durante un rato para dejarlos bien centrados, algo que obviamente no nos ocurriría si la comprásemos directamente en un establecimiento físico con taller. Por cierto, hablando de los frenos, estos no están colocados como en una bici tradicional, donde el izquierdo frena la rueda delantera, sino que están como en una moto, el izquierdo atrás y el derecho el delantero. Por otro lado, otra cosa que he querido investigar un poquito son los componentes a nivel individual. Por ejemplo, el kit de los frenos es de una marca llamada Logan, que yo no conocía, así que he mirado en qué precio se mueve y hablamos de que las pinzas con las manetas son unos $66, es decir, ninguna locura. De hecho, cualquiera que esté viendo este vídeo que entienda de bicis sabe que los componentes de las bicicletas pueden ser carísimos y que una bici eléctrica de montaña por 2.800 euros no es de los precios más altos. Por lo tanto, en este caso concreto no podemos esperar los mejores componentes del mercado. De hecho, pensad que solo kits de motores pueden superar los 700 u 800 euros. A eso hay que sumar, por ejemplo, el cuadro, las ruedas, la controladora, la suspensión, el envío, la logística y, por supuesto, el beneficio que quiere sacar la marca. Teniendo en cuenta todo esto, el precio de 2.800 euros para mí se vuelve bastante más entendible. Pero ojo, cuando digo entendible no me refiero a que sea un producto apto para todos los públicos y accesible para todos los bolsillos. De hecho, antes de comprar una bici como esta, deberías valorar bien y evaluar si encaja en lo que buscas. Ahora me gustaría que vosotros participéis en el vídeo y que me digáis cuál es el transporte que más usáis en vuestro día a día. El coche, el patinete eléctrico, el metro, el bus, etcétera, etcétera. Dejádmelo en los comentarios porque me interesa muchísimo saberlo. Os voy a leer
a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.